Buenas tardes, amigos. Bienvenidos otra vez a nuestro programa Personas y Testimonios. Hoy vamos a hablar de la campaña Cada vida cuenta que la Archidiócesis de Sevilla lanza a propósito de la regulación de la eutanasia en España. Hace unas semanas se han reanudado los trámites parlamentarios para regular la eutanasia en España, paralizados el pasado mes de marzo a causa de la pandemia. Aunque el debate tenga lugar únicamente en el Congreso, porque parece que las prioridades de la ciudadanía en este momento son claramente otras, la Archidiócesis de Sevilla ha querido dar respuesta a las diferentes actuaciones propuestas en la fase final de la vida, haciendo un llamamiento a defender y cuidar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entre las iniciativas que se llevan a cabo destaca, como he dicho, la campaña en redes sociales Cada vida cuenta, que incluye vídeos de expertos en los que se explica en qué consiste la eutanasia y se aclaran conceptos, se presentan algunas alternativas a la eutanasia respaldadas por la comunidad médica, la bioética y el magisterio de la Iglesia. Igualmente se comparten una serie de vídeos testimonios de profesionales sanitarios, de enfermeros, de enfermos también, de sus familiares, que desmontan los mitos sobre el sufrimiento, la enfermedad, los cuidados y el final de la vida. En nuestro programa hemos querido hacernos eco de esta campaña, Cada vida cuenta, y les ponemos a continuación algunos vídeos de los mencionados que quedan a su consideración. Yo soy Jaime Boceta Osuna, soy médico, me dedico a cuidados paliativos y también soy presidente de un comité de ética asistencial y formo parte de varias sociedades científicas, entre ellas la de cuidados paliativos y la de dolor. Respecto al tema de la legalización de la eutanasia, me parece que es importante, en primer lugar, aclarar la terminología, porque yo noto una confusión enorme, no solo en la población general, sino también en los médicos y, por supuesto, en los medios de comunicación. Y estoy oyendo en estos días que ya se venía haciendo de modo encubierto y arriesgándose por parte de los profesionales algunas prácticas que llaman eutanasia y que no son eutanasia y que se venían haciendo sin tener por qué encubrirlas porque son legalmente correctas con el marco legislativo actual y éticamente correctas. E incluso diría, ya que estamos en un entorno eclesial, pues desde la moral cristiana y católica también correctas. En primer lugar, se habla de la eutanasia como sentido etimológico, eutanasia como buena muerte. Debemos quitar ese término del debate porque ¿quién va a ser contrario a una buena muerte? Es absurdo pensar que alguien prefiera una mala muerte. Luego vamos a quitarnos de eso para quitar una parte del debate que es confuso. Pues lo de eutanasia activa o pasiva. La eutanasia es activa y el hablar de eutanasia pasiva se confunde con una práctica que se llama la limitación o adecuación de esfuerzo terapéutico, la retirada o el no inicio de medidas de soporte porque se consideran fútiles, porque podrían estar prolongando la vida de la persona, pero en una situación en la que no es posible mejorar su calidad de vida, en la que la persona está por definición condenada a fallecer en poco tiempo y en la que cada día que consiga alargar esa supervivencia va a ser a costa de mayor sufrimiento. Eso no tiene sentido, es éticamente correcto y hay en ese tipo de situaciones en las que la vida se está terminando y el valor de defensa de la vida entra en conflicto con la defensa de la dignidad de la vida o de la autonomía de la persona o de la buena muerte como un valor cristiano, el valor vida puede y debe ceder. Por tanto, vamos a quitar de en medio el término eutanasia pasiva, que no genera nada más que confusión. La eutanasia es activa y es hacer algo para acabar con la vida de una persona porque está sufriendo y queremos acabar con su vida para acabar con su sufrimiento. Eutanasia es activa. Después se habla de eutanasia indirecta.
No, la eutanasia es algo directo, hago algo para acabar con la vida. El que yo aplique tratamientos paliativos que indirectamente puedan acortar la supervivencia es algo éticamente correcto, y ya Santo Tomás hablaba del principio del doble efecto, y esto viene pues tan antiguo como Aristóteles en la Ética Nicómaco ya habla del voluntario indirecto. Por tanto, es algo correcto el administrar tratamientos paliativos con intención de aliviar sufrimiento, aunque indirectamente puedan acortar la supervivencia. Y por último, se habla de eutanasia voluntaria o involuntaria. No puede haber eutanasia involuntaria. La eutanasia debe ser voluntaria, pedida por una persona capaz, informada y que esté en condiciones de pedirlo. Si no, no es eutanasia. Una eutanasia en una persona, por ejemplo, con una demencia avanzada, que no está capaz, eso no es eutanasia, eso sería un homicidio, pero no una eutanasia. Por tanto, al legalizar la eutanasia, no podrían estar legalizando el que se acabe con la vida de personas con demencia que no pueden pedirlo. Eso no sería nunca eutanasia. Por tanto, terminología, la eutanasia es algo activo, directo y voluntario, y es una acción para acabar con la vida de la persona que sufre, porque de esa manera pensamos que vamos a acabar con su sufrimiento, y se hace porque la persona lo pide de un modo consciente y además una serie de requisitos que la ley los explica muy bien. No se entiende la expresión del deseo de adelantar la muerte fuera de un contexto de sufrimiento, y hay muchas publicaciones al respecto, y en cuidados paliativos está muy estudiado qué hacer cuando una persona expresa deseo de adelantar la muerte. Normalmente es algo ligado al sufrimiento y requiere una intervención intensiva por parte de los recursos que sepan qué hacer y cómo hacerlo para aliviar ese sufrimiento. Muy a menudo va ligado a el deseo de no perder el control sobre la vida de uno mismo. Mi vida se está yendo y veo que no tengo ningún grado de control, pues por lo menos que yo tenga ese as en la manga, que yo tenga esa capacidad de decidir sobre algo. Entonces también podemos empoderar a un paciente que está con sufrimiento y en el final de la vida, permitiéndole que pueda decidir sobre cosas muy importantes, dándole información y pidiéndole su consentimiento informado para una serie de técnicas que pueden aliviar el sufrimiento. Y en una situación extrema, si una persona que está expresando el deseo de adelantar la muerte porque tiene un sufrimiento extremo, no podemos controlarlo de otra manera, tenemos maneras en situación límite de poder aliviar eso, como son la limitación o adecuación de esfuerzo terapéutico, el no iniciar medidas de soporte o el retirar medidas de soporte que se estaban haciendo y que estaban prolongando la vida, e incluso cuando el sufrimiento es refractario, cuando hay un síntoma refractario que no podemos controlar de otra manera, pues podemos hacer una sedación paliativa. Una persona que se va a morir con un sufrimiento enorme, no podemos evitar que se muera, pero sí podemos adormecerla todo lo que haga falta para que muera dormida sin notar ese síntoma o ese problema que le está causando sufrimiento. Eso es algo éticamente correcto y es algo legalmente correcto en el marco actual. Después hay otras cuestiones que ya entrarían en el problema actual que está en los medios de comunicación hoy, que es la eutanasia y el suicidio asistido. Y son dos cuestiones distintas, éticamente mucho más controvertidas y legalmente hasta ahora no permitidas en nuestro país. Yo creo que es fundamental ver que la vida no solo tiene una función práctica y productiva, sino que estamos aquí para cada uno cumplir una misión humana, y muchas veces nuestra misión es simplemente estar, acompañar, incluso dar ejemplo a otras personas. Por lo tanto, claro, cuando buscamos la funcionalidad de un enfermo en una cama, la funcionalidad de una persona que está sufriendo, pues muchas veces eso no se encuentra. Entonces, claro, hay que descubrir que la vida está para mucho más que producir.
Soy médico desde hace ya más de 30 años y me dedico a los cuidados paliativos desde el principio de mi ejercicio profesional. Ahora en este momento estoy como director del máster de cuidados paliativos en la Universidad de Sevilla, que se hace en colaboración con la Orden de San Juan de Dios. Y bueno, nuestra pretensión es colaborar con la sociedad en la formación de los profesionales para que sepan cómo abordar los problemas graves que existen al final de la vida, donde surge una experiencia de sufrimiento. Entonces el sufrimiento es algo que hemos de combatir y hemos de conseguir que las personas afronten este final de la vida de la mejor manera posible y sin descomponerse y sin que sea algo insoportable. La eutanasia de alguna manera es un intento de solución de esta problemática con el que yo no estoy de acuerdo, porque pienso que es una muerte que no respeta a la persona. A lo mejor respeta deseos de una persona en un momento determinado que se ve desesperada porque está en una situación difícil y ve una salida ahí, pero no respeta a la persona enteramente, porque realmente lo que se pide es eliminar una vida. Esto, por otro lado, para los profesionales es un poco violento también, no solamente el hecho de eliminar la vida, sino el que te pidan que le quites la vida a alguien. El profesional hasta ahora lo que ha pretendido o lo que la sociedad nos ha encomendado es aliviar el sufrimiento, mejorar la salud y resolver los problemas de la salud y proteger a la población en este sentido, poniendo los medios que la sociedad tiene para esto, ¿no? Bueno, existe otra problemática que también es relevante, y es que el proyecto de ley actual no sabemos cómo va a quedar al final, porque está en debate parlamentario, ni siquiera si se va a aprobar definitivamente. Suponemos que, bueno, parece que va para adelante, pero no hasta que no ocurra. Entonces, en esa ley lo que se defiende es la voluntad de la persona individualmente, es decir, que alguien lo pida para sí mismo, no para otras personas. Claro, esto también restringe el ámbito de actuación, pero claro, el peligro está en que la legislación española es más amplia que una ley de este tipo. Entonces, en otros casos también es posible pedir actuaciones médicas por subrogación o por representación, es decir, hay familiares o hay allegados al paciente que pueden solicitar cosas en nombre del paciente, que aunque no haya dejado constancia al paciente de esa voluntad o no se haya tal, pero lo pueden pedir, y entonces ante un juez no sabremos esto cómo puede acabar. Por lo tanto, el riesgo de que esto se extienda a otros colectivos está, es decir, esto existe y que esto hay que saberlo, es decir, que cuando se abre la puerta a que alguien pueda acabar con la vida de alguien, hay un peligro que hasta ahora se ha tratado de evitar y ahora parece que se quiere asumir, pero entiendo que ese peligro existe, y que personas que no hubieran querido ser sometidas a estos procedimientos, pues a lo mejor terminan siendo sometidas, como en otros países parece que está ocurriendo. Sobre la actual ley o el anteproyecto de ley sobre la eutanasia que hay en este país, realmente yo opino que no es una decisión libre, nos la están vendiendo como la gran libertad que tiene una persona en lo que es su proceso de morir o en su proceso de fase de final de vida, pero esto sí sería así de existir otra serie de opciones. En este caso sería una ley nacional de cuidados paliativos. Las personas, si les das a elegir sencillamente entre el sufrimiento o la eutanasia, las personas indiscutiblemente van a elegir la eutanasia, pero no están decidiendo libremente, están decidiendo dejar de sufrir. Para dejar de sufrir hay otros medios. Podemos trabajar, el sufrimiento tiene muchísimas dimensiones, dimensión física, dimensión emocional, dimensión psicológica, dimensión religiosa, dimensión espiritual. Y sobre estas dimensiones sí que podemos trabajar y sí que podemos intervenir. También está el acompañamiento, podemos ir acompañando a nuestros pacientes, tanto como sociedad civil como profesionales sanitarios. Indudablemente nos preocupa una ley sobre la eutanasia porque no solamente abre los ojos, sino que dirige la mirada en una sola dirección. Y eso no es así, en realidad no es así. Simplemente el plantearlo como derecho. La muerte no es un derecho. Tenemos el derecho a morir bien, asistidos y, como he dicho, con esperanza, acompañados. Y en este sentido la sociedad debe de hacer más de lo que hace. Y otra cosa, si lo planteamos como ética, hay que ser coherentes. No vale una ética que intente tirar por el camino de en medio de la eutanasia
que no hablamos de que sea éticamente correcto o no, sino que se despenaliza. A partir de ahí no se puede desarrollar un cuerpo de doctrina hablando de la bondad de la eutanasia. El problema está cuando dejamos a muchos ancianos abandonados, cuando muchas personas mueren solos, cuando muchas personas mueren engañados, cuando nos cuesta trabajo decir la verdad, cuando muchos familiares impiden que se le diga a los pacientes que están en riesgo, cuando hay muchas veces una conspiración de silencio ante enfermos con enfermedades graves. Ahí hay un campo que hay que tocar y que hay que hacer para que esto y que la sociedad se conciencie cómo tenemos que atender, acompañar y asistir a nuestros enfermos en situación avanzada. Mi reflexión personal sobre este debate podría resumirse en que hemos avanzado mucho en ayudar a morir dignamente a las personas en los últimos 15 años, con mejoras en la formación de los residentes, reconociendo la competencia de cuidados paliativos en los médicos de familia y en los médicos internistas, haciendo programas de formación en especialistas ya formados, tanto internistas, enfermeras, médicos de familia, iniciativas sociales como ciudades compasivas, que activan a la comunidad para el cuidado, los voluntarios, todos los programas de voluntarios, las asociaciones, Asociación Española contra el Cáncer, Alma y Vida, son asociaciones que fomentan el cuidado en esta, y todo, entre todos, toda la sociedad está haciendo un esfuerzo y quedan todavía por hacer para seguir mejorando en atender más dignamente a estos pacientes que en la fase más vulnerable de la vida, que es el final. ¿Qué pasa con esos colectivos más vulnerables? Donde la fragilidad, donde la salud mental es más débil. Legislar para una minoría puede tener consecuencias a nivel social, ¿no? Lo que es tolerable y lo que no es tolerable, que venga impuesto desde fuera, ¿no? Esa presión que puede sentir un paciente dependiente, que es una carga para su familia. A día de hoy hay otras tantas medidas necesarias y veo riesgo para colectivos más vulnerables. Si tenemos que pensar en el mayor bien común, ¿cuál es el mayor bien común? Dudo que una ley como esta mire por el mayor bien común. Mi experiencia con los enfermos como religiosa y antes de ser religiosa es que lo principal para la persona que se encuentra en la situación de enfermedad grave, lo principal es tener una buena acogida con unos buenos cuidados integrales en todas las dimensiones de la persona, no solo médica, que evidentemente es muy importante, pero también en las otras dimensiones. Entonces, nos hemos encontrado pues con muchas personas que vienen con unas vidas muy rotas, con enfermedades muy graves y un nivel de dependencia muy grande, que al entrar y encontrarse con todos estos factores pues han cambiado totalmente su perspectiva. Y yo pues los 20 años que llevo como religiosa y anteriormente no me he encontrado a nadie que haya pedido la eutanasia, ¿no? Al revés, todos, y se puede ver aquí en casa, todos tienen unas ganas muy grandes de vivir y de disfrutar de la vida, porque de la vida se puede disfrutar también teniendo limitaciones, porque si te pones a observar, todo el mundo tenemos limitaciones de distintos tipos. Entonces yo lo que opino es que lo que hay que promover es pues eso, unos buenos cuidados integrales a todo el mundo según sus necesidades y sus circunstancias.
Bueno, cuando hablamos de eutanasia, antes de perdernos en los diferentes argumentos o diferentes casos a los que nos podemos enfrentar, siempre es importante ir un poco a la raíz del problema, ¿no? Y a la raíz se llega haciéndonos una pregunta, que sería qué subyace detrás de la idea de una persona de querer morir, ¿no? Y lo que subyace siempre detrás de esta decisión es un importante sufrimiento, ¿no? Y es algo que todos podemos entender, ¿no? Una persona que sufre de una manera intensa y prolongada, ya sea física o psicológicamente, podemos todos estar de acuerdo en que puede llegar a desear querer morir. Sin embargo, existen dos opciones ante este problema: intentar aliviar ese sufrimiento, o una opción más rápida y fácil como sería la eutanasia. Para aliviar este sufrimiento existen en España los cuidados paliativos, ¿no? Y como mi experiencia como médico, siempre, en todos los casos, hemos podido aliviar ese sufrimiento y dar apoyo tanto al paciente como a su familia. Bueno, sin duda cuando queremos abordar la muerte desde el enfoque de los cuidados paliativos, sabemos que esta es una acción que requiere mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, mucho más recursos y mucha más coordinación. Y no se trata aquí solo de tratar, digamos, síntomas físicos tipo dolor, sino también psicológicos tipo soledad, ¿no? Y también el acompañamiento de la familia. Entonces eso requiere sin duda una serie de recursos coordinados que es difícil abordar, pero sin duda humanamente es donde deberíamos de centrar la atención antes de plantearnos la otra solución más fácil o más barata. Desde mi experiencia profesional como enfermera, la verdad es que estoy muy conectada con la vida y con la muerte, ya que todas las semanas me encuentro con recién nacidos que vienen al mundo, como a pacientes en situación terminal o en situación crónica que están sometidos a un ámbito hospitalario por su proceso de enfermedad. La verdad es que he tenido la suerte de poder acompañar a estas personas, sobre todo en procesos terminales y en procesos crónicos, que tienen una necesidad por parte nuestra como enfermeras, no solo han referido a técnicas sanitarias y todo lo relacionado con el ambiente sanitario, sino también de poder acompañarlas en los últimos momentos de su vida, tanto a ellos como a los familiares. Por mi experiencia, creo que gracias a estos cuidados que hemos podido proporcionar tanto mis compañeras como yo, siendo como enfermera, hemos podido ayudarlas a que al final de su vida no sea un proceso doloroso, sino todo lo contrario, sea un proceso en el que se sienten muy acompañadas y pueden morir dignamente. Considero que la muerte, ya que me encuentro con ella todos los días, es un proceso y una parte de la vida, ¿no? Que no hay que verla como un estigma o como algo negativo, sino todo lo contrario. Hay que ayudar a las personas a que realmente, como otra etapa más de la vida, pues puedan disfrutarla de una manera digna. Como médico, al final de la carrera, todos tenemos que hacer un juramento que se llama hipocrático, que muchos ya sabrán en qué consiste. Hay que jurar que uno como médico debe curar. Si no puede, debe aliviar y debe cuidar. Siempre se puede hacer. No podrás curar, pero sí puede acompañar, aliviar. Entonces yo creo que los cuidados paliativos obviamente cumplen los dos requisitos. El que tú no decidas sobre la vida de nadie, pero que le cuides y que lo acompañes y que lo protejas. Y si además el enfermo es creyente, los cuidados espirituales. Y si además pues no lo es, pues los cuidados psicológicos. Siempre se puede cuidar. La eutanasia es ¿qué hacemos si nadie nos resuelve el problema? Como ha habido casos que piden ayuda a las instituciones y no se les da. Pues claro, no pueden hacer nada solo. Y entonces la persona que tiene la enfermedad, yo hablo como enfermo, te sientes un estorbo. Y dice, vaya, yo estoy estorbando, pues tal. Pues mira, cuanto antes te lo preparas psicológicamente y la persona que está a tu cargo, pues se cree que te hace un favor. Y es que está totalmente equivocado, es que esto es una manipulación, es una manipulación social. Entonces, claro, eso se está extendiendo tanto que la gente parece que quiere morir, pero la gente no quiere morir. Yo no quiero morir. Si a mi lado tengo quien me quiere,
quien me está auxiliando. Pues cerraré los ojos cuando tengo que cerrarlos, pero no antes. Yo creo que lo que hay que apoyar es una vida digna, no una muerte digna. Siempre es digna la muerte, ¿no? Siempre es digna la vida si la respetamos. Pues somos padres de una familia numerosa. Nuestra primera hija nació con parálisis cerebral y aquello pues lo vivimos pues con dolor y yo especialmente con mucha rebeldía. Me costó aceptar el sentido de aquello porque pensaba que cambiaba mis planes de felicidad. Pero el Señor tuvo paciencia y me fue enseñando que la enfermedad y la debilidad puede ser maestra en una familia. Y eso ocurrió con Isma, el valor de lo débil. Yo recuerdo que una frase que a mí me ayudó mucho fue la de un sacerdote que me dijo que el sufrimiento es una llave que abre una puerta en el alma que de otra forma no se abriría. Y a mí se me abrió otra puerta en el alma, de modo que tuvimos más hijos y quisimos llevar una vida de familia y yo creo que la debilidad nos ayudó a esa unión. No digo que no tuviéramos momentos de desesperación, de dolor, pero después siempre te queda una alegría y un sentido en tu vida que si hubiésemos tomado decisiones tan erróneas como es ir contra la vida, pues nos hubiésemos arrepentido mucho, porque Isma fue maestra en nuestra familia. A mí me ha llamado la atención que siendo una hija que vino con parálisis cerebral, en carrito, toda su vida, a los 18 años estuvo en carrito, parecía que no decía nada, pero a su muerte me he dado cuenta cuánto nos ha enseñado Isma y cuánto le ha enseñado a las personas que estaban alrededor nuestra, ¿no? Cómo las situaciones de cariño que nuestros amigos nos han demostrado después de que Isma, y cómo Isma a nuestros hijos mayores, con su sacrificio, lo ha hecho madurar, lo ha hecho creer algo distinto y se nota a nuestros hijos mayores que tienen una forma de ser distinta y bueno, no solamente nosotros nos hemos dado cuenta, ¿no? Sino nuestros mismos amigos. Es decir, que vemos que toda vida es necesaria y el sufrimiento nos hace madurar, nos hace ser más personas a nosotros mismos y nos hace vivir una vida de una forma distinta. Pues por eso creemos firmemente que toda vida tiene un sentido, un plan de amor de Dios que cumplir y que toda vida tiene que ser respetada desde su inicio desde su concepción hasta la muerte. El sufrimiento hay que combatirlo, Dios no quiere el sufrimiento y a nosotros nos ha puesto aquí para que combatamos el sufrimiento y demos nuestra vida para luchar contra ello. Jesús no lo quiso y de hecho pues eso curó a muchos enfermos porque era un signo de que el reino de Dios estaba siendo presente. Pues nosotros como profesionales, como cristianos, como consagrados, debemos luchar para quitar ese sufrimiento y, como he dicho antes, que abarque a todos los aspectos de la persona. Y desde mi punto de vista personal, desde mi experiencia, nadie nunca me ha pedido a mí que le practiquemos la eutanasia cuando, como he dicho antes, aunque me repita, el paciente y la familia está acompañada hasta su último momento. Bueno, con respecto a la ley de la eutanasia, es mucho lo que nos jugamos, sobre todo porque la altura moral de un pueblo se mide por cómo trata ese pueblo a los débiles e indefensos, si los elimina o si los protege y cuida. Porque no podemos perder de vista que cuando una persona enferma solicita la eutanasia, lo que está pidiendo en última instancia es dejar de sufrir. De hecho, la eutanasia como tal nunca ha sido considerada ni se puede considerar como una praxis médica. Desde la antigüedad, desde la tradición hipocrática, la medicina siempre se ha entendido como el arte de sanar, el arte de curar. Y los médicos deben invertir su esfuerzo en sanar a un enfermo. Y cuando esto no sea posible, cuando la enfermedad sea incurable, la práctica médica debe estar orientada a otorgarle al enfermo la mejor calidad de vida posible.
Por eso elegir entre la muerte y el dolor es una falsa disyuntiva. De otra cosa porque la medicina, con la aplicación de los cuidados paliativos de calidad, puede eliminar el dolor de un enfermo sin tener que eliminar al propio enfermo. Esta es la victoria que la medicina ha conseguido en los últimos años. Por eso hay que poner el acento y sobre todo el esfuerzo, tanto económico, político, en propiciar y en desarrollar la labor de los médicos en el campo de los cuidados paliativos. Al hablar de la eutanasia, yo creo que hay que partir de unos aspectos de fondo importantes, ¿vale? El primero es plantear el valor de la dignidad humana. Es decir, creo que socialmente hoy se está cuestionando, hay una nueva antropología que está cuestionando hasta qué punto la vida humana es digna de ser vivida o no, ¿vale? Y en qué momento. Es decir, durante un tiempo hemos considerado y seguimos considerando que la vida tiene valor en sí misma, pero hoy día se está cuestionando hasta qué punto merece la pena, si uno tiene una incapacidad, una enfermedad grave, un sufrimiento extremo, esa vida puede no ser digna, ¿vale? Hay que replantearse eso, o sea, hay que andar con mucho cuidado en ese tema, ¿vale? Porque partimos de que las condiciones que rodean a esa persona pueden ser indignas, pero la vida en sí misma sí lo es, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que plantear qué recursos, qué medios tenemos para dignificar esa situación de sufrimiento, ¿vale? Hoy tenemos avances científicos, sociales, culturales, que nos pueden llevar a acompañar ese sufrimiento, a cuidar ese sufrimiento hasta el final. Entonces, ¿por qué estamos cuestionando no hacer eso, no hacer todo lo posible y adelantar la muerte? Por lo tanto, una vida con una incapacidad, con una enfermedad grave, ¿merece ser vivida? Pues sí, siempre. Y la sociedad debe amparar eso. Bueno, esperamos que haya sido de su interés y que les sirva también de reflexión sobre este tema tan controvertido de la eutanasia. Muchas gracias por estar ahí, buenas tardes y hasta el próximo día.